lastimado, hubiera herido, hubiera matado a un delincuente, bueno, todo eso que te dije antes ideológico se le vuelve en contra. Hoy presentaron las Taser, finalmente, recién estábamos hablando, ¿no? Hace 5 años que las compraron, recién pudieron, les permitieron y les autorizaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que las pudieran poner en práctica. Esto se supone que está tendiente a mejorar un tema de inseguridad, pero en algunos casos específicos, ¿o no? Porque claro, en algunos casos no se puede usar la Taser. No, por supuesto. La Taser es una herramienta fundamental en casos que son segmentados, en casos para una persona que tiene alteradas sus facultades mentales, sea por cualquier cuestión, directa, indirecta, es decir, digo directa por una cuestión biológica, indirecta por algún consumo de alcohol o de psicotrópicos. Entonces vos no sacás el arma reglamentaria y le estás pegando un tiro como le pasó al cantante Achano con el oficial, su ayudante de la policía de la provincia de Buenos Aires. O sea, no pones en riesgo una vida ni tampoco comprometés la cuestión jurídica de ese personal policial que está en un momento entre la vida y la muerte y entre la vida y la muerte de ese tercero circunstante que tiene alteradas sus facultades mentales y de terceros circunstantes que pueden estar alrededor. Porque vos en un caso de nerviosismo erraste un tiro y no solo que le pegue directo ese proyectil, sino que una esquirla lastime, no sé, al jardín infante, ¿te das cuenta? Claro. Entonces la Taser es una herramienta fundamental, no letal, para la ayuda de las políticas de seguridad pública. Mostranos, ahí trajiste, ¿no? Sí, esta es una Taser de primera generación, tiene más de 20 años. ¿Qué quiere decir de primera generación? Que fue la primera que se inventó, digamos, por decirlo coloquialmente. Vos fíjate que esta está desactivada, por supuesto, por eso lo vamos a manipular abiertamente. No tiene el grip, o sea, la empuñadura que tendría de formato pistolas que hoy cuentan con videocámaras, que están grabando y demás. Pero sí es el mismo sistema. Tiene un cartucho que se le coloca acá. Este cartucho, al momento de abrir, de accionar la pistola, se va a abrir y va a salir como dos arpones, como dos aguijones, con una tanza que va a impactar en el cuerpo o en las prendas de la persona que vos querés desestabilizar para que de alguna manera pueda arrojar el cuchillo, lo que está empuñando, el palo o un arma de fuego. Entonces vos con esto podés accionar contra esa persona. Si los dos cartuchos se terminaron por alguna razón, inclusive esta pistola Taser la podés colocar en el cuerpo y brindar esa descarga para que también la amenaza sea desalentada o sea desactivada. ¿Siempre el uso es contra alguien que no tenga un arma superior o también se usa si la persona tiene una 9 milímetros? Y es probable que, es un poco difícil ver ese momento, ese escenario, esa hipótesis, pero es probable que si vos estás más cerca y podés desenfundar antes que esa persona saque el arma de fuego, también lo puedas digo porque me estoy imaginando casos recientes, el agente Roldán, por ejemplo, que estaba con un cuchillo. Sí, con un cuchillo. ¿Qué otro caso reciente? Maribel, la chica de la policía. En Retiro. Que mataron en Retiro. En Retiro también. Lo que pasa es que ahí, viste, Gustavo, la circunstancia fue distinta. La chica se acercó a ofrecerle ayuda, un vaso de agua, y este delincuente le arrebató el arma de fuego y la mató. Bueno, justamente para prevenir situaciones así, en los subtes de Estados Unidos, por lo menos en los de Nueva York, están desarmados los policías, pero sí llevan Taser, pero no llevan un arma letal, digamos. Sí, se puede usar en los aviones también. Acordate que el 911, ¿no? El 11-9 en el 2000 cambió un poco la mentalidad de la seguridad toda en el planeta. Entonces viajaban de incógnito personal de fuerzas de seguridad de aquel país en distintas aeronaves. Pero también esto se puede utilizar. También hay proyectiles que se utilizan dentro de aeronaves, pero para no extenderme y aplicar un poco... ¿Cómo va a ser el protocolo acá? Claro, aplicar el protocolo acá. Bueno, justamente va a haber un segmento reducido de personal policial que lo va a tener, se va a capacitar en el Instituto Superior de Seguridad Pública, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una cantidad de horas cátedras determinadas y en determinados lugares y en determinadas circunstancias con ese instructivo de procedimiento, y ese protocolo se va a poder actuar. Obviamente que no es del libre albedrío, insisto, hoy el policía es el que está preparado sociológicamente, psicológicamente, para detener esa amenaza criminal que pueda transformarse en un delito mayor. Por ejemplo, insisto, si esa persona está alinada, va con un cuchillo corriendo y se cruza un jardín infante, puede lastimar a todos. A ver, zonas donde se pueda usar
subte, por ejemplo, Sí, claro. estadio de fútbol. Sí, también, por ejemplo, También. estadios de fútbol, subte y demás. Lo que pasa es que tenés que tener toda una ingeniería distinta y vuelvo a insistir, vos podés tener lo mejor en tecnología, pero si las personas no tienen asociada que la autoridad es una cuestión de respeto, No, de claro. orden, de equilibrio, o sea, vos podés tener lo mejor, ser karateca, instructor Sí, de tienen tiro y que estar demás, bien pero capacitados. claro, justamente. Héctor, viste que uno de los cuestionamientos que hizo Sabina Frederick para bloquear la compra de las Taser cuando asumió fue, con ella como socióloga, dijo que esto se parecía, no ella precisamente, sino aquellos que forman parte de los organismos defensores de los derechos humanos, decía que esto hacía emular la picana. ¿Le podés explicar a la gente qué No. diferencia hay entre una picana No. y los dardos o los arpones que dispara la Taser, que creo que tiene que ver en el amperaje? El amperaje, totalmente. Gustavo, vos lo explicabas bien en el bloque anterior, lo explicaste excelente. Esto es una cuestión mínima, no tiene nada que ver con una picana ni torturar gente. Sí, yo también otra la escuché a Eve, ya fallecida, que decía que había que probarla con Antonia, con los hijos de otros políticos, ¿se acuerdan? O sea, no saben cuidar a sus hijos y quieren, es decir, pero digo, más allá de esto y no hablar de personas que están fallecidas, por una cuestión de respeto y ética. Pero esto nada que ver tiene con una picana. En principio, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver una socióloga o lo que fuese Sí, Sabina antropóloga. Frederick? Claro, antropóloga con el Ministerio de Seguridad. Otra vez, confundimos homicidio con hipoteca porque las escriben con H. Entonces, no es la Entonces, idea... ¿cuál es la diferencia? Esto es una no cuestión- provoca la muerte. No, esto es una cuestión, mirá, ahí está colocada. No es un elemento de tortura No, tampoco, en absoluto. ¿no? Esto Está es un claro. elemento para disuadir y desalentar el accionar delictivo sin que llegue a ocasionar la muerte. Por supuesto que el riesgo puede ser que si vos te caes y pegás la nuca, la cabeza contra el cordón de la vereda, te podés desnucar. Pero esto no quiere decir que va a producir la muerte. Y esto no quiere decir como una tortura o como una picana que también puede llegar a producir la muerte. Esto es un amperaje mínimo, ¿sí?, que hace que si vos tenés un arma de puño, un cuchillo en la mano, ese amperaje que te está recibiendo el cuerpo afloje tu musculatura. Entonces, de alguna manera quedás inhabilitado para que el personal deja policial te pueda esposar. ¿Algún tipo de secuela? Y ¿Cuánto poner a dura disposición la de la justicia. inmovilidad? No, esto es segundos. Es decir, por eso digo, el personal policial tiene la posibilidad, y si hay un segundo policía, de venir y esposar Se la amenaza. cae la gente, ¿no? Se, En general. se cae porque por el impacto que recibe, es decir, se le afloja toda la musculatura. Y tiene cámara, las nuevas las tienen últimas cámara. de quinta generación ya vienen con videocámara. Ya cuando la desenfundás están grabando. Cosa que también se le tenía que dar al personal policial. La tecnología en sus chalecos, llevar videocámaras para que quede resguardada esa verdad administrativa. Claro. Que dice que hay que respetar el Código de Procedimiento Penal de cada jurisdicción para que vos pongas eso inclusive a ¿Y disposición de la qué justicia. otras fuerzas de seguridad? Porque acá también vuelvo a esto. El oficialismo, desde que se hizo gobierno, se resistió es más, bloqueó la compra. ¿Pero qué otras policías del mundo usan esto? Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y otras, por ejemplo? Y por ejemplo tenés en Europa, Italia, Alemania, es decir, tenés donde no se confunde la autoridad y para qué está la autoridad y el respeto de orden público y ese equilibrio que tiene que ser el orden público. Vos a la gente de alguna manera lo respetás, confiás en esas personas que te están cuidando. Acá es como que, vuelvo a insistir, la ideología se pasó por encima de esas políticas públicas, por eso el mal que se le hizo culturalmente en el ADN y se modificó el ADN de la cultura del respeto a los argentinos, hoy lo estamos viendo con la falta de seguridad. Tenemos esta gran masa de inseguridad que el delincuente en 3 comisarías que están cerca, 3 dependencias policiales que están cerca, se anima a cualquier cosa, se anima a balear. Es decir, y no es esto en la madrugada, estamos hablando que